Queremos entregar la cordial bienvenida a todos y cada uno de nuestros amigos que nos siguen acá en nuestro podcast directamente desde la iglesia Pasión por su Presencia. Esta noche estamos acompañados, o me encuentro acompañado en este momento a mi lado izquierdo, nuestro querido pastor Mauricio Quiroga. Mi pastor, bienvenido para todos nuestros hermanos que nos están viendo en esta noche. Amén, siempre es un gusto poder entrar en sus hogares los días jueves a partir de las 8 de la noche en este podcast 5 Minutos Plus. Realmente para nosotros es un privilegio y esperamos que este tiempo pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Y por el lado derecho, estamos aquí como un ring de batallas. Y el lado izquierdo y en mi lado derecho tenemos de acá a nuestro querido amigo Daniel Castro. Bienvenido, mi hermano tocayo, qué gusto tenerte por acá junto a nosotros. Un saludo para todos nuestros hermanos de la iglesia Pasión por su Presencia y todas las personas que nos siguen en el podcast. Amén. Que Dios les bendiga, es un gusto poder compartir con Dani, con el pastor Maurito, con personas que uno ha visto en ellos un liderazgo, una pasión por el servicio, una pasión por el Señor y orgulloso de estar aquí, la verdad. Bienvenido, qué gusto tenerte junto a nosotros. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tener del mes, vamos a hacer una pequeña recopilación y vamos a estarlo realizando durante todos los meses, la recopilación de los temas que se han manejado dentro de la iglesia Pasión por su Presencia. Y este mes, como ya lo sabemos todos, es un mes del amor, de la amistad, un mes totalmente sentimental. Y es así que en base a los sentimientos nosotros vamos a tratar el tema de las emociones. Así que vamos a ir desarrollando un poco esta dinámica y cómo lo vamos a hacer. Vamos a tratar de, en cierta manera, primero vamos a dar el paso a nuestro pastor para que en este sentido se analice desde el punto de vista cristiano. Y nosotros al lado izquierdo, con mi tocayo, con Daniel, vamos a tener en este momento lo que es el punto de vista clínico, psicológico, cómo es de una manera secular, por decirlo así. En este momento vamos a dar inicio y empezamos. Dice, pastor, por ejemplo, la definición de emociones. ¿Cómo lo vemos dentro de la iglesia? ¿Cómo son las emociones? ¿Cómo lo relata la Biblia o en este caso el espacio cristiano a las emociones? Bueno, es interesante saber porque dentro de la palabra de Dios nos habla que nosotros somos personas tripartitas. Ya. Es decir, que tenemos tres partes o tres componentes dentro de nuestra vida. El primer componente está en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, nuestro cuerpo es lo que podemos mirar, tocar, ¿no? Pero dentro de nuestra alma, la palabra de Dios nos habla que ahí están esas emociones, de las cuales nosotros afloramos todo lo que tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón. De hecho, la palabra de Dios se refiere a las emociones y dentro de la palabra de Dios habla precisamente de una palabra especial, el corazón. Yeah. Cuando habla la Biblia acerca del corazón, habla precisamente del tema de las emociones. De las emociones. Ahora, en lo que tiene que ver en la parte psicológica, la parte científica, ¿cómo desarrolla o qué son o cuál es el concepto de las emociones? Bueno, una definición es, la emoción es una reacción neurofisiológica que se desencadena por un estímulo interno o externo que se da en la persona. Ya. Esa es la parte psicológica en la que actúa la emoción. Ya, en este caso podemos decir que tal vez una emoción desde ese punto es una reacción que puede existir frente a una circunstancia, a un momento, algo más o menos por ese lado. Exacto. Ya. Pasan, por un ejemplo, puede pasar que una persona está pasando por la calle y ve que él tal vez está viendo una agresión física entre un esposo y la esposa. Entonces la persona se va a asustar. Es una reacción neurofisiológica en la que desencadena el estímulo. Ya. Entonces en esa parte la persona va a sentir miedo. Ya, va a responder. Exacto. En este punto, algo que salta a nuestro pensamiento y es como que la incógnita. ¿Existe tal vez una relación entre la emoción y el sentimiento? ¿Qué opinas, Daniel? Sí, de hecho es una relación muy estrecha que a veces llega a confundirse. Pero para que haya un sentimiento, primero tiene que haber una emoción. Porque la emoción es el filtro que pasa para que pueda llegar un sentimiento. Ya. Para ponerles un ejemplo que puedan entender,
nosotros queremos una zapatilla y ahorramos y hacemos todo por comprarnos esa zapatilla. Al momento que nos compramos, le tenemos un momento y pierde el gusto, porque una emoción es pasajera. Ya. El sentimiento, en cambio, en esta parte es, en un ejemplo, en una pareja. En una pareja se van conociendo, van hablando, van viendo los defectos y virtudes de cada uno y van haciendo un sentimiento. En este caso ya es duradero. Perdura. La emoción es de corta duración, el sentimiento es duradero. Ya. Ahora vamos, mi querido pastor, por este lado. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia en base a las emociones? Bueno, la Biblia habla mucho respecto de las emociones, pero yo estoy de acuerdo con lo que habla precisamente Daniel. Ya. La emoción es el producto de un efecto externo o interno, por decirlo, cuando hay una enfermedad en nosotros y produce una preocupación, hace una reacción tanto en la parte corporal, pero también en la parte sentimental, en el corazón. Nos preocupamos, nos da tristeza, nos da miedo, nos da temor, pero también produce en nuestro cuerpo reacciones. Es decir, cuando siento miedo, a lo mejor el corazón empieza a bombear más. Yeah. Nuestro cerebro empieza a segregar algunos elementos y neurotransmisores como la adrenalina o dopamina y todos esos neurotransmisores que habla la ciencia. Pero dentro de la Biblia nos habla precisamente el corazón. Y el corazón nos habla que está dentro del alma. Y es como un sándwich o es una bisagra que transporta los sentimientos hacia el cuerpo como hacia el espíritu. Cuando las emociones han cobrado o han pasado ese filtro de nuestra alma, corre el riesgo de que llegue a nuestro corazón y empiece a aflorar. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, la amargura, la falta de perdón. Entonces, tengo la reacción porque a lo mejor yo discuto con una persona, pero después de eso quedo yo resentido, y ese rezago de mi resentimiento, de lo que yo siento al verle, ya después de una semana, de 15 días, o si es que es con mi esposo, a lo mejor lo que viene después de la pelea es el sentimiento que queda, y eso es lo peligroso. Yeah. La Biblia nos habla, dice que más que todas las cosas guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces, entendiendo esto, es lo que rige todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida, el corazón o las emociones. Hay que tener cuidado y hay que protegerlas. Ahora, mi pastor, hablando dentro de este punto de algo importante, el corazón aquí lo relacionamos como una emoción, o sea, relacionamos a que dentro del corazón están los sentimientos. Pero si nos vamos al otro punto y hablamos del corazón, estamos hablando de un órgano. Es un órgano del cuerpo. O sea, ahí es como que un poquito, ¿no es cierto? Nos ponemos a pensar, o sea, ¿por qué el corazón, si hablamos en este caso científica, o sea, de una manera científica, en lo que tiene que ver la parte anatómica, el corazón, ¿qué es lo que hace? Bombear sangre. Bombear sangre. Pero nosotros, ¿de dónde sacamos los sentimientos? Creo yo que es del pensamiento. Ahí, mi querido Daniel, ¿cómo funciona nuestra mente en ese punto? En este caso, hablando científicamente, dice que los malos deseos, los malos pensamientos se ocurren obviamente en la mente. Exacto. Entonces, nosotros no podemos hablar del corazón porque el corazón no piensa, hablando psicológicamente. Exactamente. Entonces, donde uno empieza a maquinar las ideas es en la mente, en el pensamiento. De hecho, cuando ocurren homicidios, todas las cosas que se pueden hacer, primero uno se piensa. Uno empieza a pensar, pasa pensando en lo que va a hacer y llega un punto en donde, ¡pum!, ya lo hizo. A veces creo que la persona, porque muchas veces cuando he ido a la cárcel, he entrevistado a las personas, no se dieron cuenta ni siquiera el momento en el que hicieron. Tal vez no son asesinos seriales, no son malos, pero empezaron a meter pensamientos que desencadenó en un caos. Claro, en este punto entonces quedamos claros que lo que tiene que ver con un sentimiento, con una acción, proviene obviamente de la mente, del cerebro de las personas. Pero yéndonos en cambio a que el corazón como un sentimiento, no puede decirse tanto el corazón porque es la parte anatómica, bombea sangre, no es más allá de eso. Mi pastor, en base a esto, ¿es mejor el corazón o la mente en el ámbito cristiano?
A ver, bueno, no podríamos de hablar de mejor o peor, pues, porque son más bien unas formas de cómo actuamos nosotros, Ya. ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer algo, primeramente empezamos a pensar. De hecho, hay un proceso que sigue espiritualmente en nuestra vida. Primero recibimos nosotros el estímulo y a ese estímulo se llama opresión. Todo lo que viene externo nos bombea, quizás de la violencia que vivimos, quizás una noticia que se ha recibido. Bueno, eso viene desde fuera y nos opresiona, es decir, viene de que fuera está emanando situaciones o señales para que nosotros podamos reaccionar frente a esa señal. Después de la opresión viene esa obsesión. Cuando esa opresión se ha colocado en nuestra mente, entonces empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al asunto, ¿sí? ¿Qué pasa? Una cuestión rápida. Cuando en el tráfico alguien nos rebasó o nos fue insultando por ahí, en esa parte, nosotros inmediatamente esa reacción se fue a nuestro corazón y nos empezamos a obsesionar. Cuando la gente es de características impulsivas, se queda eso pensando y dice, no, pues no me voy a dejar insultar, y entonces acelera más y podemos ocasionar un caos. Claro. Entonces, viene esa opresión, viene esa obsesión, pero cuando ya vemos que ese resultado se dio o se desencadenó, como decía Daniel, en violencia, un golpe, en un asesinato, entonces viene un proceso de culpa y a eso se llama depresión. Entonces un proceso de culpa que me deja en el piso, pero luego cuando ya esta depresión me lleva a un punto determinante como un suicidio o como un estado crónico depresivo, entonces me llega a un punto en donde ya hemos visto en muchas personas que incluso actúa Satanás tomándolo por completo, y a eso nosotros lo llamamos una posesión. Vamos a continuar, y para seguir en este instante tenemos una pequeña conexión que queremos desarrollarlo de esta manera, y quisiera pedirte mi ayuda, Dan, para que nos ayudes con esto. Si nosotros conectamos o hacemos una relación de que el sentimiento es al corazón, como la mente es ¿a qué vendría a ser? A la razón. ¿Ya? O sea, la mente es el raciocinio. Ya, de muy hecho, bien. hoy en la actualidad se utiliza, hay muchas corrientes psicológicas, pero la que más se está ocupando hoy es una terapia que se llama cognitivo-conductual. Ya. Lo que trata esta terapia es cambiar esquemas mentales, cambiar la forma de pensar para que uno empiece a mejorar la conducta. Muy bien. Ahora, mi Dan, hablando desde el punto psicológico en este caso, existen algunos tipos de emociones. ¿Cuáles pueden ser o cuáles son estos tipos de emociones que puede tener el ser humano? Pueden ser ira, tristeza, alegría. Ya. Son las diversas emociones. Hay muchísimas, porque si Ya. nos ponemos a enumerar nos podemos ir toda la noche. No podemos entonces, o sea, como que generalizar de una cierta manera. Podríamos decir, tal vez pueden haber emociones que son buenas, emociones que son malas. De hecho, en eso sí, o sea, hay emociones que son positivas como la alegría, una emoción negativa, el llanto. Entonces uno sí no se puede generalizar en las emociones, no. Si hay las emociones que al ser humano, de hecho, es los que empiezan a operar con los neurotransmisores cuando están alegres, cuando actúa la adrenalina, la noradrenalina. todo eso. Exacto, Ya. entonces hay las emociones que se llaman positivas y negativas. Ya, bueno, esperemos que en cierta manera nosotros tenemos que dejarnos llevar y dejarnos gobernar, es obviamente de las emociones, y buscar emociones positivas, mi pastor. Ya lo habíamos topado y quedamos claros en que las emociones son propias a una reacción de dónde nos encontramos, a la reacción de lo que todo nos gobierna, o de lo que el momento que nos estamos encontrando y cómo reaccionamos nosotros. Bueno, dentro de la palabra de Dios es un poco, bueno, no es un poco, es bastante al revés. ¿Por qué? Nosotros, el Señor nos dio una capacidad. Dice, Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y sobre todo esta palabrita es importante saber dentro de la parte espiritual, dominio propio. Entonces nosotros tenemos la capacidad de poder gobernar esas emociones.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si nosotros le relacionamos el corazón con los sentimientos, con las emociones, no podemos dejarnos gobernar por los sentimientos o por las emociones, porque daríamos rienda suelta, y de hecho eso es lo que ha pasado. Hay un testimonio que hace algún tiempo pasó por algo, vinieron a donde mí, ¿no? Resulta que el esposo empezaron a discutir por una tontería en realidad. Vino él, le reclamó algo a la esposa y la esposa estaba tejiendo, ¿sí? Entonces, a tal punto, no sé qué fue lo que le pasó a ella, pero tenía al lado una tijera y ella tomó la tijera y ¡plum! ¿Sí? Entonces, eso pasa cuando nosotros nos dejamos gobernar por el tema emocional. Entonces necesitamos saber que Dios nos dio un dominio propio, y ese dominio propio lo debemos de ejecutar, porque si nos dejamos gobernar, la Biblia dice que es muy engañoso, y ese engaño nos puede llevar a la muerte, nos puede llevar a un crimen, nos puede llevar a un suicidio, nos puede llevar a cometer algún acto complicado, nos puede llevar al consumo de droga, de alcohol, que es lo que comúnmente se hace después de que hemos dado rienda suelta a las emociones. En este punto, mi pastor, lamentablemente tenemos que hacer un análisis y tenemos que entender qué es lo que nos dice el mundo. El mundo dice, déjate llevar por las emociones, déjate guiar, déjate gobernar de las emociones. Pero ¿qué es lo que nos recalca nuevamente con lo que usted acabó de decir? La palabra de Dios. Bueno, el mundo siempre te va a decir eso, déjate llevar. De hecho, dice, guíate por el corazón te va a guiar. Es falso. ¿Por qué? Porque el corazón te va a llevar por un punto en donde no vas a tener salida, porque es engañoso. Nuestras emociones son engañosas. De hecho, el mundo habla precisamente de que ahora, si es que tú te sientes, porque así dice, ¿no? Si tú te sientes siendo hombre, te sientes mujer, entonces hay que darle libertad. Entonces, ahí estamos dando más, por eso habla de ideología, no habla de una concepción personal. Entonces, no podemos dejarnos de guiar por las ideologías, sino por lo que te está diciendo la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios nos habla de que tenemos un dominio propio, el cual hay que cultivar, porque el dominio propio no se adquiere de milagro, o bueno, en algunas ocasiones sí, pero el dominio propio se cultiva cuando yo empiezo a gobernar sobre mis sentimientos. ¿Y cuándo hago eso? Cuando empiezo a meter en mi mente pensamientos de paz, de gozo. Dice la Biblia, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, cuando yo meto cosas positivas a mi mente, mi reacción va a ser positiva. Justamente eso. Ahora vamos a topar ese tema importante por este lado, lo que acabó de decir el pastor. Dentro de la psicología, si nosotros nos desarrollamos en un ambiente de amor, de paz, de tranquilidad, obviamente nuestras reacciones van a ser así, nuestras emociones también tienen relación. ¿Qué es lo que sucede? O cómo, en este caso, mi Daniel, explicar un poco mejor cómo influye el entorno en el cual se desarrolla el ser humano con las emociones. De hecho, como lo que tú decías, cuando uno está en paz, está calmado, obviamente mi reacción va a ser diferente porque no tengo estímulos de paz. Pero con lo que decía el pastor, sí hay una lucha hoy en día entre la ciencia y la palabra de Dios. Porque la ciencia, ¿qué nos dice? Se cree el humanismo. Ya. Entonces, lo que tú dices, tú eres bueno porque tú estás diseñado para ser bueno, porque tú en tus pensamientos tienes que tener pensamientos de amor. Tú, si es que tú quieres ayudar a alguien, pero estás haciendo porque te dicen en la Biblia, eres malo, porque tú tienes que ser bueno por naturaleza, no por un Dios o por un infierno o por un cielo. Ya. De hecho, eso es lo que choca hartísimo hoy en día, se llama el humanismo. Entonces, yo me he ido despejando mejor las dudas porque el pastor decía que en todo lo bueno, en todo lo honesto, en esto pensad. Claro. Entonces, me doy cuenta que la palabra de Dios se adelantó a la ciencia. Claro, sí, sí. Porque eso es lo que se relaciona en realidad. En todo lo que tiene que ver esto, entonces, es importante, tanto del lado, en este caso, viéndolo del ámbito cristiano, como del ámbito psicológico, por decirlo así, un ámbito secular, es importante la influencia del entorno.
Y qué mejor en este caso, pues obviamente nosotros llenarnos de un entorno, permanecer o pertenecer a un entorno de cosas buenas, de buscar el bienestar no solo para uno, sino para toda la gente. Importante y muy bueno en este momento lo que estamos topando este tema. Para ya terminar, quisiera tal vez tener una palabra. Yo escuché, justo estaba analizando también este tema para tener un poco de los tópicos que vamos a topar, y escuchaba que hablaban y decían, y esto va para los dos, a ver ahí, ¿qué es lo que opinan ustedes? Decían, no soy culpable de mis emociones, pero sí soy responsable de ellas. Mi pastor, ¿cómo le ve usted eso? Bueno, sí, nosotros tenemos un estímulo al cual nosotros reaccionamos. Yo me atrevería a pensar que todas las emociones tienen una raíz buena porque lo creó Dios. ¿Sí? Entonces, el enojo es bueno. De hecho, la Biblia nos habla, dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, nos da esa libertad para poder reaccionar porque somos humanos. Tenemos hambre, tenemos sueño, y así también podemos tener ira, podemos tener miedo, y cada una de esas reacciones nos pretenden a nosotros cuidar. ¿Sí? Cuando yo tengo miedo es porque a lo mejor si yo no tengo miedo yo voy a pasar por el filo. Hoy se ha visto un montón de accidentes por estos muchachos que andan haciendo piruetas de edificio en edificio. Entonces, como no sienten o tienen la vara muy alta del miedo, del temor o de la adrenalina, no se dan cuenta que están corriendo un peligro. Entonces, las emociones en sí son buenas, todas nos pretenden cuidar, las creó Dios. El problema es dejarnos gobernar por ellas, ¿sí? Cuando es al revés, y hay un ejemplo típico de esta situación como para poder ir concluyendo. Mira, nosotros podemos gobernar las emociones. Mira lo que pasa. Cuando tú estás discutiendo con alguien, no sé si con tu esposa o quizás con tu novia, estás discutiendo y de pronto, en medio de la discusión, entra una llamada. Tú estás elevando tu voz, pero en la llamada, ¿cómo contestas? ¿Contestas de la misma manera, efusivamente? O dices, no, o dices, ¿aló? Dependiendo de quién sea. Claro, o sea, contestas de esa manera. Entonces, ese ejemplo tan sencillo te da a conocer que tú puedes gobernar la emoción y el sentimiento. Okay. Pero ¿cómo? Cuando tú empiezas a rodearte de una influencia o de una atmósfera o de un ambiente realmente que te lleve al punto de que te permita gobernar. La Biblia dice que en las buenas costumbres se corrompen con las malas conversaciones. Entonces, ¿qué estoy conversando? ¿Con quién me estoy relacionando? Y eso me va a llevar a mí a que pueda o no gobernar con mis emociones. Eso también es importante y complicado, creo yo, Midán, porque nosotros obviamente permanecemos en un ambiente cristiano, por decirlo así. Lamentablemente, los fines de semana, los días que tenemos servicios en la iglesia, pero cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos con nuestras amistades, es muy difícil tratar, en este caso, como usted dice, pastor, separar eso y no dejarnos llevar por esas malas conversaciones. A veces no se participa, pero uno se escucha y no podemos taparnos los oídos, salir corriendo, soy sordo y no te escucho, pero bueno, tenemos que continuar. Midán, lo mismo. ¿Qué es lo que opinas tú o qué crees de esta frase que dice, no soy culpable de mis emociones, pero sí soy responsable de ellas? De hecho, uno sí es culpable de su emoción. Ya. Porque, cuando yo estaba en la universidad nos ponían el claro ejemplo que nos ponía ahorita nuestro pastor Maurito, en donde decían que si estás discutiendo con alguien y te entra una llamada, uno le baja el tono. Sí. Entonces, nosotros somos culpables de nuestras emociones, porque nos damos cuenta con ese pequeño ejemplo que sí podemos dominarlas. Ahora viene un punto en donde hay personas que tienen afectado su parte cerebral, en donde entran ya esquizofrenias, problemas mentales, en donde ellos no son culpables de sus emociones. Ellos tienen afectada su parte mental, su cerebro, en donde ellos cometen actos que para ellos están bien. Como que son normales. Exacto, de hecho en la ley existen los imputables y los inimputables, y en este caso para ellos les mandan presos, pero para ellos no debería haber una cárcel, sino un centro psiquiátrico.
Ya. en donde pudieran estar en ese cuidado. Un trato totalmente diferente. Exacto. Esas personas son las que no son culpables de sus emociones, pero de ahí una persona, porque entre la locura y una persona supuestamente normal hay un cabello de diferencia. Ya. Entonces, eso es lo que quedaría un puntito ahí, como que sí somos culpables de nuestras emociones, pero las personas que tienen afectada su parte mental no son culpables de sus emociones. Ya, en este punto, bueno, yo le relaciono también, quisiera dar mi punto de vista. Yo creo que más allá de decir que no somos culpables, pero sí responsables, es porque todo tiene un porqué y de ahí viene a nuestra acción y un resultado. O sea, y obviamente nosotros creo que tenemos que hacernos responsables de las decisiones que hemos tomado. Sean buenas, sean malas, vamos a tener un resultado que o nos afecta a nosotros o va a afectar a las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, entonces este día ha sido importante para todos nuestros amigos. Muchísimas gracias que nos siguen acá en nuestro podcast desde la iglesia. Pasión por su presencia. Qué gusto una vez más. Mi pastor Mauricio Quiroga, por favor, unas palabras de despedida para todos nuestros amigos que nos siguen. Amén. Yo creo que este tema de las emociones es un tema muy profundo, es un tema muy, hasta cierto punto, tiene características controversiales porque cada uno tiene diferente forma de pensar. Pero lo que sí está muy claro, y yo, creo yo, es que la palabra de Dios nos manda a nosotros poder tomar esa potestad de nuestras emociones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto es porque estamos gobernados o estamos colocando en nuestra mente estímulos que nos lleven a estar de acuerdo a los parámetros que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos leer la palabra, porque no todo el tiempo vamos a estar dentro de la iglesia. De hecho, tenemos 2, 4, 6 horas, 8 horas en una semana aquí dentro de la congregación, si es que es así el caso, pero el resto del tiempo, 40 horas diarias, 40 horas a la semana vamos a pasar en nuestro trabajo. Exacto. O en nuestra casa. Entonces necesitamos saber que la palabra de Dios tiene que estar viva en nosotros para que podamos responder como corresponde cuando nosotros miramos cosas en nuestro entorno y las cuales no queremos que nos afecten. Para poderlas rechazar, mi pastor, para Así rechazar es. Y decir que no. Así Midan, para despedirnos, para todos los hermanos igual. Bueno, primero un placer haber estado con ustedes. Chévere, gracias. Y algo que me quedó a mí en esta parte es que el Señor ya se adelantó a la ciencia, se adelantó a la psicología, ya que en la palabra de Dios están cosas que recién están queriendo sacar en la ciencia. Hablando de la mente y de la emoción, se me venía ahorita lo que está de moda es la ley de la atracción. Ya. Entonces, que tú visualizas eso, pégale, y tú, si quieres una casa, le pegas una casa como tú quieras, visualízale todos los días, visualízale. Y se te va a cumplir. Y se va a cumplir, pero eso en la palabra se llama fe. Claro. Entonces, exacto. era algo que se me venía que lo que está queriendo hacer la ciencia, Dios ya lo creó desde hace tiempo. Exactamente, y tienes razón, porque justo el día de hoy yo también topaba ese tema, nos estamos alargando un poco más, pero bueno, topaba ese tema de que nosotros aquí dentro de la iglesia sabemos y entendemos que la palabra tiene poder. Y asimismo, como tú dices, hay un movimiento que se está dando ahora y que dicen, decrétalo. Tú pídelo, tú dilo y se te va a cumplir, y verás que se te va a cumplir. Pero es porque la palabra tiene poder. Nosotros tenemos poder en Cristo. Sí. Bueno, es un tema bastante controversial también, incluso dentro de la parte cristiana, pero nos habla de algo, ¿sí? La Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando yo tengo una certeza de lo que no veo, entonces mi confianza no solamente es confesión con mi boca, sino que cuando mi boca habla lo que yo estoy sintiendo, y ahí viene la relación con las emociones. Entonces, cuando yo siento y abro mi boca, ahí puedo expresar una palabra que en realidad tenga poder. Pero, sobre todas las cosas, desde mi punto de vista, la Biblia nos habla de que es ley. Entonces, la ley, en la parte espiritual, manda. Entonces, yo no puedo declarar y decir, bueno, yo voy a ser rico de hoy para mañana. Así pueda hacer cosas, porque la palabra de Dios me está diciendo cosas que a lo mejor no son, pues son contrarias a lo que estoy pensando, diciendo. Mira, así puedas decretar, Dios no cumple caprichos de nadie.
siempre hay un propósito para cualquier cosa. Hasta para un milagro siempre habrá un propósito. Justamente eso tenemos que topar en una próxima, temas demasiado importantes que se nos quedan sueltos del día de hoy, pero bueno, por lo menos tenemos para continuar nosotros. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes y esperamos que sea de su gusto, de su agrado, y no olviden, les esperamos el día domingo en nuestros 2 servicios, pero por esta semana vamos a tener, mi pastor, un solo servicio el día sábado, ¿sí? Y no se olviden, en Pasión por su Presencia siempre hay un lugar. Hay un lugar para ti. Para ti.